A partir del 7 de octubre de 2023, la tensión en el conflicto en Medio Oriente estalla en una violenta guerra que pone en riesgo la existencia de la nación palestina, con acciones bélicas nunca antes vistas y el ataque sistemático por parte del Estado de Israel bajo el mando de Benjamín Netanyahu a los territorios de Gaza y Cisjordania. Por fin, en febrero de 2025, se logra un frágil periodo de calma con un acuerdo entre Hamás e Israel para el intercambio de prisioneros. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca dibuja un plan para desplazar a la población palestina a las naciones vecinas de la región y culminar la destrucción sistemática del territorio palestino con fines de ocupación definitiva ante la indiferencia mundial. La alianza entre Global Exchange y Rompeviento TV se hace presente en Medio Oriente para retratar el desplazamiento y genocidio a nivel de tierra. En esta ocasión presentaremos la entrevista entre Ernesto Ledesma y un miembro de Hamás, cuya liberación se ha dado recientemente producto del acuerdo. Hola, en principio, muchas gracias por recibirnos. Si fuera tan amable de presentarse y decirnos quién es usted. Yo soy Murad Walid al-Burguti, de Ramallah, de un pueblo que se llama Kobar, que está en Cisjordania, y es una parte de Palestina. Nos arrestaron en 2003 y nos liberaron en 2025. Acusado por resistir la ocupación. Más o menos 14 personas, porque éramos parte de la resistencia contra la ocupación, y dependiendo de cada uno que hizo, fue la condena que les dieron. Cadenas perpetuas a todos, 2, 3, 9. Más o menos cayeron 10 soldados y unos cuantos heridos. Fui condenado a 9 cadenas perpetuas por asistir y por participar en estas actividades, directa o indirectamente. En general, la prisión era muy mala en todo lo pequeño y lo grande que pueda haber. El título grande de la prisión es la separación, porque lo separa de su tierra, de su familia y de su libertad. Como dijo alguien, la separación es todo lo que se necesita para saber sobre el infierno. Pero vamos a separar la prisión en 2 etapas, antes del 7 de octubre y después del 7 de octubre. Y hay una diferencia muy grande. Antes del 7 de octubre habían algunas reglas. Habían algunas cosas que podíamos discutirlas con la guardia. Y así la guardia estaba tranquila, para que nosotros pudiéramos tener una vida más digna. Pero después del 7 de octubre no había ninguna regla. Antes del 7 de octubre reclamábamos cosas de una manera pacífica, empezando por la huelga de hambre. Lo hacíamos a veces para mejorar la comida, para mejorar el trato, para que no sigan indignando a la gente. Entonces, eso era lo que hacíamos pacíficamente. Yo conozco a personas que estuvieron aisladas por 12 años. Estaban prohibidos todos los derechos humanos para ellos, pero a ellos pudimos sacarlos de esas celdas mediante la protesta pacífica de la huelga de hambre. Ese es un ejemplo de cómo hacían cosas pacíficas. Dejamos de comer y fue una huelga de hambre de 30 días. 1.200 prisioneros en huelga para sacar a los que estaban en celdas aisladas. Uno de ellos pasó 12 años. Lo sacaron. Después del 7 de octubre, los guardias de la prisión empezaron una guerra contra nosotros. El Shabak, Itamar Ben-Gvir, fue el que dio las órdenes. Ataquen a los prisioneros que no tienen nada más que a sí mismos. Itamar Ben-Gvir era el ministro de Seguridad de Netanyahu.
كان هجوم Y el ataque fue de ese estado, que tiene armas enormes, بتملك أسلحة نووية usando esas armas contra la gente que no tiene nada, ناس عزل que están sin comida, لا يملكون que están حتى sin nada. اللقمة، الطعام، أجسادهم ضعيفة. تم Y en esa استشهاد época 50 وقتل personas ما يقارب cayeron 50 mártires شهيد جراء y الضرب cientos de النووي. heridos, غير y con huesos مئات rotos, الجرحى y والكسور. no había nada que podía سقط أي detenerlos. قانون يحاسب أي شرطي. Y nos dijeron, no وهددونا vamos a لن نسمح aceptar que للصليب la Cruz الأحمر Roja بدخول entre a السجون. verlos. وراح Y vamos a نعيشكم hacer con ustedes مثل lo mismo que hizo نفعل فيكم مثل ما فعل Bashar al-Assad وهذا en التهديد Siria. كان قول وفعل. Y ellos dijeron eso فكل y lo hicieron. منظومة Todo lo que pasó en la prisión الأمن الإسرائيلية por parte de los israelíes, هجمت على الأسرى atacando a los انتقاما prisioneros, منهم على fue الحدث nada más اللي una صار. venganza por lo que pasó en Gaza, رغم أن viendo que los الأسرى لا prisioneros يعلموا no عنه sabían ولا ni إنهم supieron دخل qué iba a ولا pasar. مشاركين. No tenían idea de lo que Bueno. estaba pasando. ¿Qué les hicieron? سحبوا منا Se llevaron todo lo que teníamos para una vida وسائل normal. الحياة الطبيعية. La ropa en الملابس el الشتوية invierno nos la سحبوا. quitaron, nos dejaron una sola prenda. وغير Dejaban واحد. las ventanas ممنوع abiertas, الشبابيك. شبابيك lluvia, مفتوحات. viento, lo ممنوع que sea. تسكر شبابيك. أثناء A المطر veces abrían la والبرد. manguera أحيانا y echaban el agua en el suelo. بربيش الإطفائية بربيش Y teníamos que dormir جوا الغرفة en los مبلولة، colchones mojados y así. وانت بتنام على المية على فرشة مبلولة. Los amarraban bajo la lluvia, amarrados تحت afuera المطر bajo la lluvia 4 4 أو o 5 5 ساعات. horas. عقوبات Había castigos por عقوبات todo على أي إشي. y les rompían los تكسير huesos, العظام، les rompían los تكسير dientes, الأسنان، no había tratamiento. عدم العلاج. El doctor كانوا en ese يقولوا caso الطبيب أصبح era هو uno de los que pegaban شرطي a los prisioneros بيضرب مع con los الشرطة. policías. كانوا Cuando les يقولوا في decíamos أي مرحلة hay alguien كانوا يقولوا enfermo, مثلا في إنسان nos مريض decían, قالوا لما يموت cuando se muera بلغونا. avísenos. وقصص Y también había casos de violaciones اغتصاب sexuales, بطريقة مباشرة directas وغير e مباشرة. indirectas. فأصبح Y أحيانا un policía con un cargo menor شرطي بسيط hacía todo, برتبة متدنية como si fuera el director de la يتصرف prisión. كأنه مدير سجن. Además, حتى les permitieron سمحوا en لهم ese بالتعاطي tiempo بعض que fumen o الممنوعات tomen في algo. السجون في أثناء Imagínese دوامه. a alguien وهذا así. أكيد ¿Qué يعني راح decisiones ياخذ va a قرارات tomar غير esa persona? متوازنة. والأكل Hay gente que vio a los guardias يعني كانوا يتبولوا orinando en la في من comida. شافهم بتبولوا في الأكل. Entonces فبدعوك بين teníamos خيارين، que إما comer بتموت o أو morir. بتاكل. ¿Qué te tocó ver a ti? Vi أنا cuando شفنا alguien de los ال- guardias بتبول se orinó في الرز. encima del arroz قبل ما antes de نستلم. recibirlo. ال- ¿Cómo les rompían los huesos? كسر العظام. في En el الشتوية invierno بنيموا hacen que الناس los على- prisioneros على se duerman boca بطنهم، abajo, على الأرض bajo la lluvia, تحت الشتاء 5 horas. لمدة 5 ساعات. وناس Hay أعمارهم gente enferma y de 60 60 años. ومرضى. Nos dejaban un Dush. año sin bañarnos. سنة ما استخدمناش الدش. ممنوع يعني سنة Muy ما pocas استطاعش veces الإنسان إنه les dieron la oportunidad de tomar un baño. ياخذ دش إلا نادرا نادرا. Las والدليل على هذا organizaciones الشيء Y la evidencia de derechos إنه humanos انتشرت الأمراض وهذا وثقتها tienen como evidencia المؤسسات que pasaron muchas حقوق enfermedades. الإنسان. las orga- ما Una يقارب enfermedad 8,000 أسير que se عانوا من llama مرض escabiosis, سكابيوس. sarna. أمراض جلدية خطيرة. 8,000 prisioneros la وهذا tienen. كان نتيجة عدم السماح Y eso es porque no había هذا higiene. بالنسبة لل No los dejaban عدم salir. الخروج للفورة. No había radio ni ممنوع أي televisión. وسيلة Todo se lo سماع، quitaban. راديو، تلفزيون. Nosotros سنة ونص un año y إحنا medio خارج estábamos العالم. fuera del mundo. لدرجة Por eso hay ناس gente que después de un عرفوا año y بعد medio سنة ونص supieron que عن perdieron فقدان ابن a un أو hijo أخ o a أو un ابن. hermano o a la mamá. وكان ناس A una de las مثلاً personas يولعوا فيهم النار Le amarraron las manos a una يعني escalera, أنا y ربط le أحد quemaron الأشخاص على السلم le prendieron la ولعوا في barba. لحيته النار. يتعاملوا مع Hay una حتى مع persona الأعمى que no بعنف ve وتكسير esa persona وضرب حتى الأعمى que no tiene vista اللي كان y está con las فاقد piernas amputadas. بصره وقدميه. والقصص كثيرة على ذلك يعني. Hay mucha gente que يعني murió حتى ناس porque ماتوا necesitaban un لأنه examen. مجرد كان بده فحص. Entraban con la cara كانوا tapada يدخلوا مقنعين para que las cámaras مقنعين عشان الكاميرات no agarren ما quién تعرف منهم. es el que está haciendo eso. وحتى لما Desde el principio يكون del في 7 de كاميرات octubre ياخذوك بين se llevaban a الأبواب las personas con la cara منطقة tapada فيها para que كاميرات las cámaras no يضربوا. las هذا capten الحكي y les من أول pegaban. يوم 7 أكتوبر للآن. احنا كنا hasta نسمع ahora está pasando. Es un اللي pequeño صار في ejemplo سجن أبو غريب. de lo que está pasando ahora. Abu Ghraib,
en estas prisiones. Y usted sabe de una fotografía muy famosa de la gente desnuda sin ropa. Eso pasó cientos de veces sin reglas. Nosotros sentimos que estando en la prisión estábamos muy lejos de la vida moderna. Si vamos a hablar nada más del sufrimiento sobre la comida, podemos poner una foto antes del 7 de octubre y después del 7 de octubre. Y hay una diferencia grandísima. Cada persona perdió de 25 a 40 kilos, y eso no es algo de belleza, porque lo estás llevando al extremo de la muerte. Bajar tanto de peso en tan corto tiempo, eso no es saludable. El acuerdo es entre el partido de Hamas con intermediarios de Qatar y Egipto. ¿Cuál es el acuerdo al que llegaron? Para empezar, en la primera etapa del acuerdo, el intercambio de los prisioneros en 7 etapas. Cada sábado se permite que algunos de ellos salgan. La resistencia en Gaza libera a los rehenes. Y a cambio, los sionistas liberan a prisioneros palestinos. Pero al final, lo que tiene que pasar es que no quede ningún prisionero palestino a cambio de los rehenes de los sionistas y volver a construir Gaza y levantar el estado de sitio de 18 años en Gaza. Y el Estado sionista tiene que obedecer el acuerdo. Pero el obstáculo principal que tenemos es que los intereses de Benjamín Netanyahu son otros. A Benjamín Netanyahu lo único que le interesa es quedarse en el gobierno donde estaba. Porque el acuerdo de hace un año es el mismo que el acuerdo actual. Lo único que ganaron con eso que hicieron fue que las familias de los rehenes de ellos sufrieran mucho más. Porque los acuerdos pudieron hacerse hace un año. El acuerdo consistía en que o nos quedamos en la prisión o somos exiliados de Palestina. En 2012 pasó lo mismo. En el 2012 y en el 85 hubo muchos prisioneros que fueron exiliados. Hay un punto importante. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar el exilio? Porque nosotros sabemos que la ocupación nunca respeta ningún acuerdo. Y porque nosotros sabemos que no respetan acuerdos. Y que cuando un prisionero sale a Cisjordania, pueden apresarlo otra vez con cualquier excusa. Ponerle cualquier cosa para devolverlo a la prisión y darle la misma condena. Y eso pasó con algunos prisioneros que salieron en 2012. Los devolvieron a prisión sin ningún delito que perseguir. Los devolvieron y les dieron la misma condena. Nosotros somos más o menos 40. La primera estación para el exilio es Egipto. Y después pasa a otros países. Los países que están aceptando recibir a prisioneros, allá es a donde van a ir. Turquía, Qatar, Malasia,
y algunos países no aceptaron porque están siendo presionados por Estados Unidos e Israel. Tenemos una experiencia en eso. Una mujer que se llama Alham al-Tamimi, que salió en 2012 en el acuerdo, ella está en Jordania y los Estados Unidos están pidiendo que la manden allá. El esposo de ella está en Qatar y ahora Jordania está presionada por Estados Unidos para que les entreguen a esa mujer. Estamos en un tiempo oscuro. La resistencia y luchar contra la ocupación existe desde siempre, desde antes de Hamas y con Hamas. Pero Hamas es una parte más de la lucha palestina. Y yo entro con Hamas para poder resistir y luchar contra la ocupación que es la última en el mundo. Y es un derecho legítimo, porque nosotros tenemos en todos los derechos humanos a la resistencia contra la ocupación, desde la edad de piedra hasta hoy. Voy a empezar con una pregunta. ¿Existiría Hamas si no hubiera ocupación? No existiría. La ocupación es la causa de que Hamas exista, porque el pueblo palestino estuviera muy bien, trabajando su tierra, campesino viviendo en paz. Nunca se dijo o escribió que Palestina hiciera algo contra otro país. Nosotros nunca entramos en una guerra contra ningún pueblo. Vino la ocupación y naturalmente se tiene que hacer algo en contra. Cuando entra una enfermedad, cuando entra un virus en su cuerpo o una enfermedad, se tienen que tomar antibióticos para poder combatir esa enfermedad. Eso es un derecho legítimo de todo el mundo. Ucrania, ¿por qué está luchando por su tierra? ¿Por qué Ucrania tiene el derecho a defenderse contra Rusia? Y nosotros no tenemos el derecho de luchar contra la ocupación israelí, simplemente porque el mundo ve con un solo ojo. Nosotros somos un pueblo bajo ocupación. Nuestros hijos a veces nacen en los retenes. En Cisjordania sola hay más de 500 retenes. La ocupación está metida en todos los detalles de nuestra vida, desde tomar un poquito de agua hasta la muerte. El recién nacido sufre esa ocupación y el que muere también sufre esa ocupación. Hasta el muerto no nos dejan enterrarlo como nosotros queremos. A veces, hasta en la muerte, ellos controlan cómo vamos a enterrar a nuestros muertos. A veces no nos dejan enterrarlos en un cementerio. Todo cambió con la ocupación. Hasta el campesino que va a llegar a su tierra y le queda a 2 kilómetros, o podría ser también una caminata de 5 minutos. A veces necesita 10 horas para llegar, porque tenemos el apartheid. Dividió tierras entre el padre y el hijo. Las familias, una aquí y la otra allá. Prohibido llegar a su tierra porque hay 400,000 colonos trabajando en contra de que usted llegue a su tierra. Si usted necesita un tratamiento y va a salir, no puede salir sin el permiso de la ocupación. Digamos que vamos a salir a Jordania por un tratamiento. Amán está a unas 2 horas de distancia, pero puede que nos tome 1 y 2 años antes de que nos permitan salir por tratamiento y pueda que la persona se muera. Esta ocupación vino para quitar al dueño de la tierra y poner colonos que los recogieron de todo el mundo. Si usted habla con los colonos, va a encontrar que tienen por lo menos más de 40 nacionalidades diferentes. El sufrimiento que estamos viviendo, ellos lo hicieron guerra a las piedras, a los árboles, prohibido utilizar el agua de pozos, prohibido el movimiento libre. Hay una guerra contra la educación, arrestan a los profesores y alteran los libros de educación. Yo me reto para ver si en cualquier lugar del mundo existe la cantidad de retenes que nosotros tenemos. Nosotros no podemos viajar durante media hora sin un chequeo. Muchísimas veces pasa que la gente muere en los retenes. Podemos saber esos datos sobre cuántos niños nacieron en los retenes.
Hay archivos que dicen eso. Aunque tengamos algo alegre que celebrar, tienen que venir y dañarlo. Si tenemos alguna que nos da pesar y estamos tristes, también se meten. Se meten en todo. Y yo tengo el derecho de vivir en esa tierra, porque yo nací en ella, y mi papá nació en ella, y mi abuelo y mi bisabuelo nacieron en esa tierra. Y tengo el derecho a esa tierra, y para vivir en ella. ¿Y por qué nosotros tenemos siempre que ceder y estar luchando contra la ocupación? ¿Por qué usted tiene que preguntarle a una persona, ¿usted por qué toma agua? Es algo tan importante y esencial tomar agua. Igualmente esencial es la lucha contra la ocupación. Yo vivo una vida normal hasta cumplir 30 años. Viví en el Líbano, en Siria. Tenía libertad de movimiento. Íbamos de turismo, 5 horas en el bus y nadie nos preguntaba a dónde van. Cuando regresé a mi pueblo, empecé a sentir que si me voy a mover del dormitorio a la cocina, podría encontrar un retén. ¿Qué hace que una persona recién casada deje a su mujer después de 3 meses y dejar a sus seres queridos y meterse en la lucha? Yo me metí en eso, para que la próxima generación no viva el sufrimiento que yo viví. Nuestros hijos tienen el derecho de vivir en libertad en su tierra, y que disfruten su aire, y que disfruten su tierra, como cualquier otro pueblo del mundo. Y si eso no pasa hoy, pasará mañana. Sí, tengo un hijo, él nació mientras yo estaba en prisión. 6 meses después de ser arrestado. La misma edad de mi prisión, 21 años. En toda mi vida no pude tocarlo sino 3 veces. En Turquía, esperando en la otra estación. No hay esperanza. Todas las cumbres fueron un lapicero en una hoja, nada más. La única esperanza, después de Dios, es el pueblo palestino en su tierra y los pueblos libres que están con nosotros. Mi mensaje al mundo es: abran sus 2 ojos. El pueblo que está sufriendo hace más de 70 años, sufriendo con todo lo malo que está viviendo, el desplazamiento, el exilio y la muerte, y que oigan la historia de los dueños de la historia, y que escuchen esas historias en los lugares neutrales, y que no escuchen a los medios corruptos y que tienen que saber la verdad. Nosotros no estamos peleando contra los judíos por ser judíos. Nosotros tenemos un problema con la ocupación. Nosotros respetamos todas las religiones. Nosotros creemos en Moisés, en Mahoma y Jesús. Con los judíos que vivían aquí antes de la ocupación, no teníamos ningún problema. Vivimos como vecinos, en Jerusalén, en Belén, y tenían una vida digna, porque la religión nos exige que no se vale hacer nada contra los vecinos. Pero cuando se pasó del judaísmo al sionismo y comenzó esa ocupación, yo tengo el derecho de resistirlo. Busquen la verdad. Muchas gracias. Shukran. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا.